Vamos a acabar con Mateo. Y hoy es la gran comisión, como lo leyó el hermano Ramón. Vamos a leer la palabra de Dios. La gran comisión. Abra sus Biblias. ¿Quién trajo Biblia, hermano? O como dice un pastor, si no, júntese con un cristiano. A ver, hermanos de Facebook Live, abran su Biblia ahí, en Mateo 28, 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermano, la idea principal de ese sermón es que la presencia y autoridad del Mesías nos va a acompañar en el desempeño de su ministerio de hacer discípulos. ¿Sí? Esta gran comisión, hermano, no nada más es para el pastor, no nada más es para el maestro, no nada más es para los diáconos. Si usted es miembro de la iglesia, primera iglesia bautista de Bellflower, usted tiene una comisión, tiene una encomienda, tiene un mandato, que es hacer discípulos. Y esto me lleva a mi primer punto, la disponibilidad de los discípulos. Vamos a ver, hermano, qué está pasando aquí. Los discípulos, hermano, habían sido instruidos que se iban a ver con mi Señor Jesucristo en Galilea. Incluso la semana pasada, cuando nuestro pastor estaba predicando sobre la resurrección, ya les había dicho el ángel, ¿verdad? ¿Quién? A María Magdalena. Ahorita lo voy a ver ahí. Por ejemplo, en Mateo 26, 32 dice así: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Eso lo dijo mi Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 28, como la semana pasada, dice así la palabra de Dios, 28:7 ahí, unos versículos antes. Pero después de que vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho. ¿Quién fue? El ángel, ¿verdad? Amén. Después, ahí en Mateo 28:10, note cómo se repite Galilea. O sea, ahí en el capítulo 28, hermano, aparece 3 veces Galilea. Así es de que eso me llamó mucho la atención. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan ¿a dónde? ¿A Toluca? ¿A Metepec? No, ¿verdad? A Galilea. Y ahí me verán. A Galilea. A Galilea. Dice, y yo cuando estaba estudiando dije, bueno, ¿por qué mi Señor Jesucristo instruye a los discípulos que vayan a Galilea y no vayan a Samaria o vayan a Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, déjame darle 3 razones. Una de la primera razón, probablemente que a Jerusalén había rechazado a Jesús como Mesías. Lo habían crucificado ya en el madero. Lo habían acusado de blasfemio, ¿verdad? Se me va esa palabra, de revolucionario. La segunda razón es de que Galilea, hermano, como habíamos visto aquí en Mateo, es el lugar del ministerio de mi Señor Jesucristo, del Rey, el Nazareno, el Galileo. La tercera razón es de que, pues como lo vimos aquí en la Biblia, Mateo había ya profetizado que se reuniría en los discípulos en Galilea. ¿Sí? Algo íntimo, hermano, ¿verdad? Algo bonito, un encuentro afuera de la capital judía, de la religión farisaica, allá afuera, porque iba a ser algo íntimo. Entonces aquí vemos, hermano, que los discípulos, después de que su Mesías, su maestro, su líder, el Hijo de Dios,
había sido crucificado y varios habían ido, lo abandonaron, vemos que la disponibilidad de los apóstoles estaban ahí. Por eso le puse la disponibilidad de los apóstoles. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea. Judas, hermano, ya se había ido, pues ya sabe dónde. Se había ahorcado. Los 11 discípulos. Y pues hoy los felicito que están aquí en el Día del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la disponibilidad para Dios en el Día del Señor? Hoy tuvimos una prueba para aquellos hermanos que asisten a la escuela dominical. A las 9:15 ahí ya, prueba, híjoles, ¿verdad? ¿Eso qué conlleva? Bueno, poner tu alarma, pararte temprano, estar dispuesto para... ya se me habían puesto cómodos en Zoom, ¿verdad? Y yo me integro a eso, ¿verdad? Con 2 niños y mi mujer embarazada y bueno, pero ustedes tenemos, y los felicito, ¿verdad? Porque están aquí en el Día del Señor. Eso demuestra, hermano, que ustedes están mostrando obediencia y disponibilidad al Señor. Se está sacando un 10. Son buenos discípulos. ¿Amén? Amén. Mi segundo punto, hermano, veamos. Ahora aquí está, ahí está. Está funcionando. La adoración. Note la reacción de mi Señor. Note la reacción de los discípulos. Dice así. Cuando lo vieron, lo adoraron. Note la primera reacción de los discípulos que van a darle la bienvenida a mi Señor Jesucristo. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos duraron. Versículo 17. Aquí, hermano, el verbo que utiliza Mateo tiene un amplio significado, adoraron. La idea de este verbo en griego da la idea de postrarse de rodillas, de rendir homenaje. Simplemente adorar, adorar. Los discípulos, hermano, no adoraron, no duraron en postrarse. Dijeron, wow, Él es el Señor, ¿verdad? Es el Galileo. Es interesante, hermano, que los discípulos no solamente les dicen, oh, hola, saludos, Cristo. Oh, ya resucitaste. No, la reacción de los discípulos no fue un simple saludito, sino que está expresando la convicción de estar enfrente de una persona divina que es el Hijo de Dios. Lo adoraron. ¿Quién se recuerda, hermano, cuando los discípulos estaban en la barca y Pedro empieza a caminar? Vaya ahí a Mateo 14. Es interesante. Mateo 14, 32. Quiero mostrarles algo que no es la primera vez que los discípulos adoran a mi Señor Jesucristo. Mateo 14, 32. Dice así la palabra de Dios. Jesús anda sobre el mar. Lo voy a leer del versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Lo adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Ahí está Mateo, aquí nos está diciendo que sus discípulos lo adoraron. Dijeron, Señor, en verdad tú eres el Hijo de Dios, pero aquí hay un problemita, ¿quién dudaría? Nota ahí el texto, pero algunos dudaron. Aquí no se dicen cuántos ni quién eran los que dudaban, pero entre algunos de los 11 seguían con dificultades para entender que Jesús hubiese podido resucitar de los muertos. Lucas nos da más luz, dice Lucas 24:10, nada más apúntelo. Dice que eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ella decían estas cosas a los apóstoles. A ellos esas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Había un incrédulo también, no incrédulo, sino que dudaban.
Juan 20:24 nos narra a Tomás, ¿verdad? Dice Juan 20:24, dice, Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, esa historia es sorprendente, noten. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les dijo, no, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Oh, Tomás, dice versículo 26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Y mi Señor Jesucristo le dice a Tomás, se refiere a él, ¿verdad? Tomás, ven, mete aquí tu dedito y mira mis manos. Y mete aquí en el costado. No seas incrédulo, cree. Y dice Tomás, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, ¿verdad? Lo adoró, una adoración. Entonces, algunos discípulos probablemente dudaran cómo era posible que el Mesías iba a ser crucificado en un madero y cómo ellos creían que iba a resucitar. Entonces, aquí Mateo no nos dice quiénes dudaron. Algunos estudiosos piensan que este encuentro en este monte probablemente haya más gente, algunos 120 o 500 gentes. Entonces el texto no nos dice, pero lo que sí nos dice es que son los 11 discípulos y es muy probablemente que algunos de ellos tenían sus dudas. Y está bien, ¿no? Creo que es válido, ¿no? Mateo nos estaba narrando, ¿verdad? Cuando Jesús y estaba con sus discípulos, ellos fallaron, ¿verdad? Eran incrédulos. Entonces, Mateo, vemos aquí, el hecho de que Mateo registre esto, es una demostración de la franqueza y autenticidad de la carta. Para mí es algo impresionante, es ser honesto, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, note cómo va a aparecer este texto. No, probablemente fueron los apóstoles los que dudaron, algunos, probablemente fue alguna multitud, pero mire, hermano, fuese quien fuese, los que dudaban, sus dudas iban a quedar resueltas. Nota ahí el texto. ¿Quién se acercó? Versículo 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dijo mi Señor Jesucristo, voy a aclarar algunas dudas, ¿verdad? Me las voy a acercar más. Y esto me lleva a mi tercer punto. Autoridad terrenal y divina. Autoridad terrenal y divina. Ese es un hermoso pasaje, ¿verdad? La gran comisión, que es bien popular. Mi Señor Jesucristo, hermano, se acerca a los discípulos o a la multitud, que algunos dudaban, pero el gran mensaje de Mateo que nos está dando es: el Rey ha resucitado y el Rey tiene autoridad. ¿Sí? Note las palabras iniciales de Jesús en la primera parte. Esto es sorprendente. Note, toda autoridad, o como lo dice la Reina Valera, toda potestad. Y ahí me quiero parar un poquito, porque la palabra potestad significa autoridad, capacidad, poder, libertad, derecho. ¡Wow! Dicho en otras palabras, mi Señor Jesucristo se acerca y les dice: toda autoridad, toda capacidad, todo poder, toda la libertad, todo derecho me ha sido dada. ¿En dónde, hermano? En el cielo, divina, y en la tierra. Dos dimensiones, terrenal y espiritual. A ver, échese ese trompo a la uña. Dos dimensiones, toda autoridad. Yo tengo toda la capacidad divina en el cosmos, en el cielo, en la creación. Tengo todo derecho en tus bienes, en la tierra.
Tengo toda libertad. ¡Wow! Mi Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio demuestra esta autoridad. Él demostró autoridad sobre las enfermedades, sobre las dolencias, como lo hemos visto en Mateo. Va a haber un examen al final del libro de Mateo. A ver qué aprendimos de la serie en estos 2 años y medio. Cristo tuvo autoridad sobre demonios, instantáneo, ¿verdad? Sobre el pecado, sobre la muerte. Tuvo autoridad para poner su propia vida y para volver a tomarla. ¡Wow! Eso fue lo que les demostró aquí en la tierra. Tuvo aún más. Mi Señor Jesucristo tiene autoridad soberana para gobernar en el cielo como en la tierra. Va a juzgar a Satanás, a sus demonios, los va a poner en el tormento, en el lago de fuego, ahí en Apocalipsis. Aquellos hermanos que se están conectando los jueves, que estuvimos en Apocalipsis un pequeño lapso que vamos a regresar en el futuro. Yo me quedo sorprendido, hermano, que aún Cristo, Él es el único digno de abrir los sellos, el juicio. Imagínense, hasta los últimos días postreros, mi Señor Jesucristo, Dios, está en control de los eventos finales. Pero ¿de dónde viene esa autoridad, hermano? ¿De dónde viene esa autoridad que los escribas y fariseos le preguntaban, ¿verdad? Pues es fácil, la Biblia nos dice, la potestad soberana o la autoridad de Jesús fue dada por Dios, por su Padre. Note lo que dice Juan 5:22, apúntelo. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¡Wow! Note eso. Si tú me estás escuchando y si no honras a Cristo, si dices que Cristo simplemente es un maestro como cualquier copia de los religiosos, ¿qué crees? Estás desechando al Padre. Nota ahí lo que dice el texto. El Padre le ha dado todo juicio, ¿a quién? Al Hijo. Y aún más dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si tú rechazas a ese Galileo, ¿es condenación eterna o es salvación eterna? Entonces no camines sin Cristo, no deseches a Cristo, porque Dios se ha revelado por medio de Cristo. Es algo impresionante, hermano, que Dios le ha dado toda la potestad, toda la soberanía a mi Señor Jesucristo. Esto para mí es algo impresionante, porque eso me ayuda a entender después hechos, ¿verdad? Cómo los hermanos hacían iglesia, cómo a los hermanos bautizan, porque la base es la autoridad soberana de Dios, de Cristo. ¿Sí? Ministraban en su nombre, dependían de poder y de dirección. Los apóstoles, hermanos, no se iban a enfrentar a un mundo perdido, basándose en su propia autoridad, sino en la de Jesucristo. De igual manera, hermano, la primera iglesia bautista, hemos recibido esa autoridad para llevar el ministerio eclesial. No nada más es decir, ay, hermano, pues voy a poner una iglesia, yo ya me voy. Ahí pongo una iglesia y pues ahí nos vemos, ¿verdad? O pues me voy de misionero sin que me ordenen. No, hermano. Hay una orden, ¿verdad? Hay una autoridad. Cuando nuestro pastor nos bautiza, cada ministro tiene la autoridad de Cristo para bautizar. Así, hermano, que nosotros, hoy predicando aquí la palabra de Dios, yo no tengo ningún poder, ninguna autoridad sobre tu corazón, es la palabra de Dios. Y por salud mental, gracias a Dios, ¿verdad? De mí no depende el ministerio.
De mí no depende que la iglesia siga, sino es Cristo. ¡Wow! Estudiando eso, dije, wow, gracias a Dios que yo no cargo el ministerio, lo carga mi Señor Jesucristo por esa autoridad, por ese poder. Entonces, imagínense si nosotros pensamos como ministros, o si el pastor dijera, no, pues todo depende de mí, no, pues yo creo que ya estuviéramos en el manicomio. No, toda autoridad es Cristo. Amén. Pero note el mandato, hermano. La gran comisión para usted, para mí, para la iglesia. ¿Ok? La gran comisión para la iglesia. Note el versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la gran comisión. Simple, ¿verdad? Aquí no dice que, vayan pues y hagan tacos, hagan kermeses en la iglesia, hagan conciertos. No, ¿qué dice? Discípulos. Vayan pues y hagan discípulos. Literalmente en griego este mandato aparece en forma imperativa y literalmente se puede leer así: id. Por lo tanto, haced discípulos. Id. Lo primero es que debes de ir, id, ve, ¿sí? Entonces, mi Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, tienen que ir, ustedes están comisionados a compartir el mensaje de salvación mediante la fe en mí, en Cristo, y esto debe de romper las ataduras de la nación de Israel. Se van a esparcir las naciones, ¿sí? Porque vemos que la tarea dada a los discípulos, hermano, en primer lugar deben de dejar su tierra y deben de ir a las naciones. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí, hermano? Aquí hay un cambio de dispensación, aquí hay un cambio de narrativa, porque mi Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos ahí en Mateo 10:5. Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren a ninguna ciudad de los samaritanos. Mi Señor Jesucristo vino aquí a un pueblo específico, a Israel, a los judíos. Jesucristo instruye a sus discípulos a no ir hacia los gentiles. ¿Y cómo es posible que aquí está diciendo a mi Señor Jesucristo que vayan a otras naciones? ¿No será algo distorsionado? Mateo 15:24 dice así, y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, ¿qué está pasando aquí, hermano? Hay un cambio de dispensación. Mi Señor Jesucristo, porque la nación judía lo rechazó, ahora la salvación es para todos, para todas las naciones, no nada más para el judío, sino para el griego, para el gentil, para el alemán, usted nómbrelo. Entonces vemos aquí ese cambio de dispensación. Vayan, id, tienen que hacer discípulos, tienen que salir de su tierra, ¿sí? Como les he enseñado, bautizándolos. Note ahí la segunda tarea. Los discípulos deben de ocuparse en bautizar a sus convertidos, ¿sí? El acto del bautismo describe la identificación del creyente con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando un miembro de aquí, cuando alguien se quiere añadir a la iglesia, pasa aquí enfrente y dice su anhelo, ¿verdad? Y la iglesia el pastor, con la autoridad de mi Señor Jesucristo, lo bautiza. Es una identificación. Entonces vemos la tercera tarea. Los discípulos, ¿qué deben de hacer, hermano? ¿Regañar? No, los discípulos deben de enseñar, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, versículo 20, enseñándoles. Ahora, no se puede compartir las buenas noticias, evangelizar sin discipular, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a discipular si ni siquiera asisto? ¿Cómo yo voy a compartir a Cristo cuando ni siquiera asisto a una escuela dominical? ¿Cómo yo voy a ir a la universidad y ahí me va a comer el mundo secular si no estoy discipulándome?
Dicho en otras palabras, hermano, vemos que la doctrina bíblica es el mandamiento por cuanto procede de Dios. Es para obediencia, note. Lo voy a leer una vez más. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Así es de que mi Señor Jesucristo les está diciendo, tienes que ir con el Evangelio a alcanzar a otras naciones. Tienes que bautizar a los convertidos y tienes que enseñar doctrinas cristianas. Tienes que enseñar. Y eso fue la misión de la primera iglesia, ¿verdad? Ahí estaba la iglesia, pero vemos que la iglesia, hermano, esa es la gran comisión. Enseñar, bautizar, doctrina bíblica. Aquí hoy empezamos la escuela dominical, no estamos platicando, no estamos viendo televisión, no estamos en un club social. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy aquí en el día de hoy no está escuchando una charla motivacional, no le estoy inflando su ego. No, hermano, le estoy enseñando la palabra de Dios. Amén. Así, hermano, que es interesante la palabra discípulo aquí. ¿Qué es un discípulo? Prácticamente un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo continuamente. Un discípulo, hermano, no es alguien que simplemente se ha matriculado de la escuela, sino que una persona está aprendiendo. La vida cristiana, hermano, no es sacarte una diploma y ya estás, ¿verdad? Yo fui a la universidad aquí a Long Beach, pues yo nada más era integrante ahí cuando fui, y ahorita ya ni voy para ahí, ¿verdad? Ayer fui al este de Los Ángeles y me acordé que en esos días cuando estudiaba en el colegio comunitario, pues ya no pertenezco, ya tengo la diploma ahí. ¿Será que así es la vida cristiana, hermano? Nada más bautizarme, que me den el certificado, lo cuelgo ahí y ya estás. Ya no me congrego, ya ahí nada más quedó, ya me gradué. Ah, caray, no. Para un creyente, hermano, los días de aprendizaje nunca terminan. Amén. Nunca terminan, porque ser un discípulo de Cristo se relaciona con aquellos que ponen su confianza en Jesús y lo siguen con vidas de continuo aprendizaje y obediencia. Así, hermano, que es peligroso que tú pienses, que digas, yo ya fui al seminario, yo ya aprendí de todo, ya no necesito sentarme a escuchar al pastor. Ya no necesito sentarme a escuchar al predicador. Pues ya lo mismo, ya lo sé todo, no. Siempre hay algo en que crecer, amén. Hoy aprendí bastante ahí en Primera de Samuel. Ahí estábamos con el hermano Mezquita, con el hermano Ramón. Y bueno, son interesantes puntos. Entonces, hermano, se dice que hay cristianos que son de balcón y hay cristianos que son de camino. Se dice que hay cristianos que son espectadores, nada más. Pero también se dice que hay cristianos que son actores. Bueno, ¿verdad? Pero la palabra aquí es aprendiz. Seamos un aprendiz. Usted, si es nacido de nuevo, debe de ser un aprendiz, un discípulo. Seguir creciendo, dando frutos, hasta que el Señor nos llame, hermano. Yo ya quisiera que el Señor me lleve, ¿verdad? Señor, ya ven, redime el mundo. Pero, hermano, la vida cristiana es una carrera y debemos de perseverar. Note que esto es hacer discípulos, compartir las buenas noticias a otro. También se dice que un creyente debe de ser como un mendigo, diciéndole de dónde recibió el pan a otro mendigo. Ahí, mendigo. ¿Ok? A ver, aquí la pregunta para ti, para mí, ¿qué tipo de cristianos somos, hermano? Ahí se la dejo de tarea, no me la respondan, pero ahí se las dejo de tarea, ahí luego me la cuentan.
Ok. Último punto. Note, para ir resumiendo, el Señor Jesucristo los recibe en Galilea, Él se acerca, algunos dudaban, acercándose Él les dijo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad ustedes van a ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Trinidad ahí, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y esta es la promesa para ti y para mí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Rey resucitado, hermano, está con nosotros en este momento hasta el fin del mundo. No sé cuándo es el fin del mundo, pero Él va a estar aquí. Esto para ti y para mí, hermano, significa en todo momento. Cristo está en todo momento. Para tú como creyente individual significa en toda tu vida. Cuando Jesús regrese por su iglesia, también. Pero Jesús, hermano, va a regresar de modo visible a la tierra ante su majestuosa gloria y a su poder hasta el fin de los últimos días. Ahora, hermano, en este momento, Cristo edifica su iglesia, ¿verdad? Ha habido grandes teólogos. Miren, aquí estamos en este hermoso santuario o templo, donde los hermanos hace 50, 60 años visionaron ese templo, ¿verdad? Para seguir el ministerio. Y mire, yo aquí tengo el privilegio de pararme, de predicar. ¿Por qué? Porque nada más simple soy un vaso, ¿verdad? En 100 años va a haber otro hermano aquí predicando y hasta que Cristo venga, hermano, por su iglesia. Simplemente somos vasos, somos discípulos, aprendices para enseñar a otros. No nada más es de decir, Señor, te acepto como tu Salvador y ya estás. No, es ser discípulo, ser un aprendiz. ¿Se recuerda de esa historia del joven rico? Él era un fariseo, moralmente bien. Yo cumplo toda la ley. Te quiero como Salvador. Pero ¿qué le dijo mi Señor Jesucristo? Sígueme. Sé un aprendiz. Ay, no. Solamente te quiero como Salvador, no como Señor. ¡Wow! Toda autoridad me es dada, hermano. Si tú eres un discípulo de Cristo, te tienes que someter al señorío ¿de quién? De Cristo. En tu vida. Es interesante, hermano, que la semana pasada, hace como un mes o menos, compartí eso con los hermanos de la escuela dominical. Hay un reporte ahí en Gallup, es una empresa que hace estadísticas en Estados Unidos. Y pues bueno, como vivimos en Estados Unidos, no vivo en Toluca, no vivo en Metepec, vivo en Bellflower, en Estados Unidos, pues hay que ubicarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto? Se dice, hermano, que este reporte, nada más se los voy a resumir. En 1937, el 73% de los adultos estadounidenses de Estados Unidos dijeron que pertenecían a una iglesia, a una sinagoga o una mezquita. ¿Ok? En el 90, el 70% dijeron lo mismo. 2021, hermano, vea cómo está la gráfica. 2021, el 47% de los encuestados dijeron que pertenecían a una iglesia, sinagoga o mezquita. ¿Qué está pasando, hermano? Está en declive la asistencia eclesial. Un mundo secular. Estados Unidos estamos atravesando una era post-cristiana, que ya estamos, ya está. Entonces, ¿cuál es tu comisión, hermano? Comprometerte a discipular a otros. No nada más es el trabajo del pastor. Si tú eres un discípulo, esa es tu comisión. Muchas iglesias dicen, le pagamos al pastor, y ya, que él se encargue de todo, de la gran comisión, de todo.
No, hermano, esta gran comisión es para ti, para mí, como creyente. Si eres un discípulo, compartir a Cristo, las nuevas noticias. Pero ¿por qué traigo este reporte? Porque no importa, hermano, las estadísticas, no importa el poscristianismo, no importa lo liberal. Cristo estará ¿cuándo? Hasta el final. Hasta el final. ¿No se regocija? No depende de ti, de mí, es de Cristo, del poder. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más quisiera un pastor tener? Aquí estar lleno, ¿verdad? 200, 300, amén. ¿Qué más no quisiéramos ahorita en el nuevo salón estar lleno ahí? Pero, si somos 5, 7, 10, 20 aquí, no importa, porque no es por números, es en el poder de ¿quién? De Cristo. Es un discipulado, tenemos que seguir haciendo la obra. No importa cómo se vea el panorama allá afuera, se vienen cosas difíciles allá afuera. Ya no vas a jugarle al cristiano, ya es tiempo de no jugar al cristiano, porque vas a estar expuesto por la agenda que se viene allá afuera. Entonces, ¿qué vas a enseñar, hermano? ¿Qué estás estudiando? ¿Doctrina o fábulas? Bueno, aquí en FMB Silver Flower enseñamos la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que me han enseñado los pastores, predicar la Biblia. Así, hermano, que no importa cómo esté esas estadísticas, lo que nos interesa es seguir con la obra, con los que estamos. ¿Por qué? Porque no depende de cuánto es el número, depende de la autoridad de quién. Y Cristo tiene autoridad divina y tiene autoridad terrenal, y yo descanso en eso. Amén. Amén. Y ya estoy acabando. ¿Qué podemos aprender? Pues ya lo que dije, ¿verdad? Que nuestro Rey Cristo está con nosotros y Él promete, hermano, a sus seguidores de estar con nosotros y por eso venimos y le adoramos. Amén. Toda autoridad de Jesús va con nosotros, nos da poder donde quiera que vayamos a medida de que cumplimos nuestro mandato de hacer discípulos. Imitemos, hermano. Yo sé que vivimos en un mundo en California, aquí es todo secular ya. Dice un maestro en el seminario, ¿quieres ver algo raro? Ve a California. Pero aquí estamos predicando el evangelio, hermano. Amén. Amén. Como creyentes, hermano, se nos ha encomendado ayudar a otros a comprender quién es su Señor y su Salvador, y darles la oportunidad de convertirse en sus discípulos. Yo te voy a dejar una pregunta, y esa pregunta también es para mí. ¿Qué hacemos con nuestra comisión? ¿Qué hacemos con nuestra comisión? Entonces, hermano, mi oración es de que oremos al Señor por oportunidades. Señor, dame oportunidades de poder exponer tu palabra, de poder compartir el evangelio, de poder traer gente a la iglesia local. Y pues mi oración es que sigamos creciendo, ¿verdad? Y pues que continuemos discipulándonos. Hay una nueva oportunidad, escuela dominical. ¿Cómo vas a evangelizar, hermano, si no te discipulas? ¿Cómo? No se puede. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre mío, por este día que nos das, por tu comisión que nos has dado. Señor, tú nos has hecho discípulos, nos has alcanzado en tu sangre, en Cristo. Señor, esa gran comisión no simplemente es para los pastores, para los diáconos, para el maestro. Señor, es para toda la iglesia. Es para que nos comprometamos en invertir tiempo en aprender, en poder obtener conocimiento, aplicar ese conocimiento a nuestras vidas y que Dios, hermano, nos dé oportunidades para nosotros poder compartir el evangelio. Señor, te pido que nos des discernimiento, que nos abras puertas, que nos abras ventanas. No importa, Señor, cómo esté el panorama, sabemos que tú tienes un programa divino, sabemos que tú tienes todo ya en tus manos
eres el orquestador y descansamos en tu poder. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí, te pido por oportunidades de poder evangelizar y de poder compartir, Señor. Y Señor, sabemos que tú has estado aquí en la iglesia, primera iglesia bautista de Bellflower, y Señor, aquí está tu poder. Ese es tu ministerio, tú nos equipas, tú nos das las fuerzas, simplemente somos vasos porque descansamos en tu poder. Bendice a los pastores, a los diáconos, a los maestros y a los miembros también. Si hay alguien que nos escucha, Señor, que nos pueda visitar en la página de internet y nos pueda contactar para poder guiarlo a Cristo. En el nombre, todo esto te pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.